En vivo. Regresamos. Edmundo Jacobo Molina. En Aristegui Noticias. Edmundo Jacobo Molina, buenos días, bienvenido, ¿cómo estás? Saludos. Muy buen día, Carmen, bien, afortunadamente, saludos. Saludos, ¿cuántos temas? ¿En qué anda tu cabeza? Cuéntame. Pues mira, tengo esa, no sé si buena o mala costumbre, Carmen, de que en estas fechas uno hace un balance de qué pasó durante el año. Buen punto. Tanto en términos personales como en términos sociales. Dejémoslo personal por lo pronto y vayamos a lo que desde mi punto de vista son los principales temas de este 2025 que está a punto de cerrarse. Y permíteme tal vez intitular por lo que hace estrictamente al aspecto político, digamos, porque en términos económicos, sociales y demás hay muchos otros temas. Yo diría que este año podríamos bautizarlo como el año del Estado, de puesta en duda del Estado de Derecho y la reconfiguración del Estado en México. Y permíteme señalar por qué lo considero así. Primero que nada, no podemos perder de vista que estamos en un contexto internacional cambiante. Enero del 25 inició con la toma de posesión de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, y eso no es un caso menor, no solamente para México, sino para el mundo, en términos de un estilo de ejercicio del gobierno, un estilo de ejercicio de la presidencia de un país tan poderoso como Estados Unidos, y sin duda marca a nuestra relación y también tiene su réplica en México, y voy a eso. Primero que nada, para nuestro país, el 2025 inicia con lo que yo llamo la materialización del legado de López Obrador. Recordemos que de septiembre a noviembre del 24, todo lo que se conoció como el Plan C, prácticamente de manera integral, fue aprobado por esta mayoría calificada que tiene Morena y sus aliados PT y Verde, en donde un conjunto de reformas constitucionales y legales fueron aprobadas sin mayor discusión, pero una de ellas crucial para lo que es la configuración del Estado en nuestro país, que es lo que tiene que ver con la reforma al Poder Judicial. Y creo que eso de alguna manera marca el transcurso del año en esta materia. Vienen después de las reformas al Poder Judicial, las elecciones al Poder Judicial, con lo cual se eligen a la mitad de juzgadores, magistrados, al Pleno de la Corte, que pasa de 11 miembros a 9 miembros, pero también no lo olvidemos, 2 magistraturas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que estaban vacantes, que estuvieron vacantes 22 meses, justo durante todo el desarrollo del proceso electoral que llevó a la doctora Claudia Sheinbaum a la presidencia de la República y que llevó a la calificación de ese proceso electoral y a la sobrerepresentación de ese bloque en la Cámara de Diputados, ya que solamente obtuvo el 54% de la votación y tiene el 74% de las curules. Menciono el caso del tribunal por la relevancia que tiene este tribunal, que es un tribunal constitucional, eso quiere decir última palabra por todo lo que hace a la materia político-electoral. Pero después de eso, de esta reforma, ya la materialización de la reforma, ya la integración de la nueva Corte, ya la integración del tribunal ahora sí completo, que es el que va a hacerse cargo de las elecciones intermedias del 2027, tiene esa gran responsabilidad. Vino también la ley de amparo y la aprobación de la ley de amparo, con lo que desde mi punto de vista se cierra todo un ciclo de reconfiguración del Estado de Derecho, del ejercicio y la interpretación del mismo, pero también la centralidad de los poderes de la Unión en el Ejecutivo Federal, cooptada el poderes de la Unión en el Ejecutivo Federal, cooptada el Congreso, cooptado el Poder Judicial, el Tribunal Electoral, y además con nuevas atribuciones y facultades que hacen nugatoria o por lo menos ponen en duda la posibilidad de que la ciudadanía, un individuo o un grupo pueda controvertir alguna
decisión de una autoridad administrativa, de una autoridad gubernamental con esta reforma a la ley de amparo. Pero no bastó ahí. El otro paso lo acabamos de vivir, es el cambio en la Fiscalía General de la República, una entidad que en algún momento fue denominada Procuraduría y que era de alguna manera una instancia del gabinete del propio presidente de la República y que después de unas sucesivas discusiones alrededor del tema se logra que se define en la Constitución como un espacio, un ministerio público autónomo e independiente. Pero vemos recientemente como esa autonomía, esa independencia pasan a ser letra muerta, ya que por presiones de la propia presidencia de la República, el titular, independientemente del juicio que tengamos de su desempeño a lo largo de 7 años en el cargo, tiene que renunciar y dar paso a una persona muy cercana a la actual presidenta de la República, Ernestina Godoy, e incluso se deja ver que el problema que estaba detrás era lo que se dijo, voy a entrecomillarlo, una falta de coordinación con otras instancias encargadas de la seguridad y de la aplicación del Estado de Derecho en México. Es decir, se cierra todo el circuito concentrando aún más el poder en el Ejecutivo Federal. Es decir, el Congreso, el Poder Judicial, el Tribunal y el propio Ministerio Público Federal encarnado en la Fiscalía General de la República ahora forman parte de muy cercana de esa concentración en la actual presidenta de la República. Por otro lado, está todo el tema que tiene que ver también con el Estado de Derecho, que es el tema que tú has tratado mucho, el tema del huachicol fiscal, y de una eventual, creo que tal vez más que allá de eventual, esto ha tenido incidencia en los procesos electorales, ha nutrido con recursos en los procesos electorales del 21 y el 24, son preguntas que nos hacemos, pero que no es en esta nueva conformación del Poder Judicial, creo lamentablemente que va a ser muy difícil contestarlas con la evidencia que está a la vista de muchos. Siguen los temas, la corredora en Tabasco, con todo lo que repercusiones que tiene esto en altas esferas de la política, de quien fue secretario de Gobernación y hoy encabeza la bancada de Morena en el Senado, el conflicto en Sinaloa entre los cárteles del Mayo y los Chapitos, pero que detrás de eso, o por lo menos el señuelo para llevar al Mayo a esa posición que después terminó en una avioneta y en Estados Unidos, fue el argumento, fíjate nomás, de que había un conflicto entre dos personajes políticos muy relevantes para el Estado, el actual gobernador y un personaje que fue ex rector de la universidad, y el Chapito convence al Mayo, según lo que se ha filtrado, de que es importante su presencia para resolver ese conflicto político. Fíjate, se está reconociendo que en la lucha de los cárteles el poder es tan grande que un personaje central de los mismos es vértice, es elemento fundamental para resolver problemas de carácter político, dejando ver la manera en que el crimen organizado ha estado entrando ya de manera muy importante en la vida política del país. Otro tema que tú has tratado mucho y que tiene que ver con el Estado de Derecho, lo acabas de tratar hace unos minutos, son las recientes resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado mexicano, en donde deja ver ya no uno, sino una buena cantidad de casos en donde se demuestra que el Estado mexicano no ha actuado de manera de proteger los derechos humanos, sino hay un atropello y hay recomendaciones ya claras de la Corte hacia el Estado mexicano que no han sido atendidas de ninguna manera, iba a decir cabalmente, no han sido atendidas. Y por lo que sabemos hay otros casos que están en proceso de ser juzgados por la propia Corte Interamericana. Y para ir cerrando este recuento de hechos del 25 que tienen que ver con el Estado de Derecho, con la reconfiguración del Estado,
También un sustento de la narrativa oficial que tiene que ver con la austeridad, la realidad se lo come. ¿Qué quiero decir con esto? La austeridad es más bien parte de la narrativa, porque a lo largo de este año quedaron en evidencia que es una austeridad que aplica para otros, pero no para los miembros de la 4T. Al igual que lo que tiene que ver con el nepotismo, ya que hay diferentes familias, y no estamos hablando en términos metafóricos, sino reales, del bloque dominante que hoy ocupan posiciones relevantes en diferentes instancias de gobierno o representación en la actual conducción del país. Pero frente a esto, también vimos a lo largo del 2025 importantes manifestaciones de inconformidad. Es notoria la del 15 de noviembre pasado, convocado por la generación Z, pero que convocó a muy amplios sectores de la población, bloqueos de carreteras, de calles en ciudades, por inconformidad de la ciudadanía ante el clima de inseguridad que vivimos, o cierre incluso de pasos fronterizos para hacer evidente el hecho de que esta inseguridad que ha venido creciendo y que fue una de las principales ofertas de la 4T a atender, no solamente no se ha atendido, sino se ha reproducido. Pero para cerrar, la doctora Sheinbaum anuncia que en enero ahora sí conoceremos cuál será la propuesta de reforma electoral para someterla a consideración del Congreso de la Unión en el próximo periodo de sesiones, es decir, en febrero próximo. Con lo cual, como lo comentamos el lunes pasado, tú decías muy bien, hay quien ha hecho la metáfora que sería el último clavo en el ataúd de la democracia en México, y con esto terminaría de reconfigurarse, por ahí empecé, el Estado mexicano, el diseño del Estado mexicano, si esa reforma, como sospechamos, se va a presentar y se va a aprobar, se llega a materializar, ya que se restringirían los derechos políticos electorales, se abatiría lo que tiene que ver con la equidad de la contienda, se restringirían las facultades y la autonomía de las autoridades electorales, en fin, un largo etcétera que conducen a una regresión en materia político-electoral. Pero, curioso, dos cosas, y con esto cierro. Una, ¿podríamos hablar de una rebelión en la granja? Con las recientes reformas en San Luis Potosí en materia de nepotismo, ya que el Congreso de esa entidad aprobó una reforma para que eventualmente la esposa senadora, pero al mismo tiempo esposa del actual gobernador de aquella entidad, pudiera sucederlo en el trono, en la responsabilidad de la gobernatura estatal, o el caso de Nuevo León, con cuestiones similares, aliados de alguna manera el bloque dominante y contraviniendo lo que tanto se ha dicho contra el nepotismo y la continuidad de familiares en cargos de representación o de gobierno. Y ante todo esto, un contexto internacional que tampoco es favorable a la democracia. Los quehaceres de quien asumió la presidencia en Estados Unidos en enero de este año también están marcados por este estilo de gobierno concentrado en el Ejecutivo, dotado de amplios poderes, que está derribando el equilibrio de poderes entre diferentes instancias para caminar así hacia estados autoritarios, Carmen. En fin, un apretado balance del cual podríamos hablar mucho en cada uno de los puntos, pero insisto, 25 tal vez el año de la reconfiguración de la arquitectura del Estado mexicano y un golpe muy duro al Estado de Derecho en nuestro país, Carmen. Ni más ni menos, Edmundo Jacobo, gracias por este balance rudo, porque es una cosa ruda lo que está pasando en México, y este conjunto de elementos que colocas a la mesa para reflexionar y pensar qué ha ocurrido en este 2025, en todos estos últimos pocos años, y lo que se perfila para México a partir del 2026. Gracias, Edmundo, por estar aquí en este año. Te mandamos un fuerte abrazo. Te deseamos para ti y para tu familia una muy feliz Navidad. Igualmente, Carmen, un abrazo muy fuerte. Que cerremos lo mejor posible el 25 y que el 26 retomemos en nuestras manos, en nuestras voces, el derecho que tenemos
a pensar en un futuro mejor para nuestro país. Carmen, felices fiestas, muy buen año, nos vemos el próximo. Un fuerte abrazo. Edmundo Jacobo Molina. Feliz Navidad. Feliz Navidad.